Consejo de Administración Legislativa principalizó de forma indefinida a los legisladores alternos de los asambleístas asilados en México. Este jueves se oficializó formalmente Observatorio de Seguridad Social de Iniciativa Ciudadana. Uno de los temas que tratarán será el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social tramitado al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. El Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Esta iniciativa legal será remitida a la Comisión Ocasional de Niños y Adolescentes para que unifique las propuestas de reformas a este código. Comisión de Educación aprobó informe para segundo debate del proyecto de ley de alimentación escolar. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 16 de enero de 2020. Saludos amigos, sean bienvenidos a esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan cada tarde a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. El Consejo de Administración Legislativa ratificó la resolución del pasado 25 de noviembre que suspendió el pago de los salarios a los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía y principalizó indefinidamente a sus alternos. El organismo además pedirá información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estatus del asilo político concedido por el Estado mexicano. Fue el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien informó sobre la resolución adoptada por el Consejo de Administración Legislativa la mañana de este jueves. Como se establece de que quien no realiza un trabajo no tiene acceso a una remuneración, por lo tanto, el no pago de la remuneración se mantiene vigente en este momento. El pasado 25 de noviembre, el Consejo de Administración Legislativa resolvió la suspensión de las remuneraciones de los asambleístas principales Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, así como lo referente al pago de su seguridad social. Como lo dije hace un momento dado, la legislación ecuatoriana establece que una persona que no trabaja no puede recibir remuneración. Por tanto, una de las condiciones para poder hacer un aporte al IES es que haya una remuneración como tal. Lo que la Asamblea ha procedido es, en base a ese contexto, a solicitar al IES una suspensión temporal por parte de estos asambleístas. A través de la resolución de este jueves, los asambleístas integrantes del CAL pedirán información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estatus de asilado de los legisladores. Que nos remita toda la documentación. En las normativas internacionales existen los tipos de asilo que se dan. Esa respuesta, supongo yo, nos dará mayores alas a tomar una decisión aún mayor. Con la respuesta de la Cancillería, el Consejo de Administración Legislativa observará la pertinencia de que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva sobre una posible destitución del cargo de los asambleístas asilados en México, aunque la figura de abandono del cargo no existe. Así lo precisaron los parlamentarios. Solo existen 6 razones para que un legislador deje de ser, y en ninguna de ellas está el abandono al cargo. Está la renuncia, está la muerte, está la terminación de su periodo por el cual fue nombrado, está una sentencia ejecutoriada de un juicio penal. Con la resolución del CAL, los asambleístas alternos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía podrán actuar de forma indefinida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La noche de este miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó los votos necesarios para la censura del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Esto en el marco del trámite del juicio político que se siguió en su contra. Pérez Torres ratificó que no incumplió en sus funciones, mientras que los legisladores cuestionaron que durante su administración hubo centralismo e inequidad en la distribución de los recursos. Más de 4 horas duró la sesión del juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, a quien se le acusaba de incumplimiento de funciones por inobservar la Constitución, la Ley de Cultura y el reglamento de la normativa. Durante su intervención, Pérez calificó al trámite como desazonado, pues dijo el país atraviesa momentos difíciles y existen otros temas que son más urgentes. En estas circunstancias me parece hasta surrealista este juicio en mi contra, teniendo tantos motivos urgentes,
Muchos dicen que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, en este caso, la cultura. Sobre los cargos de su acusación, dijo que el Ministerio de Cultura no es el encargado de asignar ni distribuir recursos y argumentó que el reglamento de la ley ya determina la fórmula de distribución, por lo que pidió que el juicio sea rechazado. El artículo 140 define las fórmulas de distribución de los recursos de la Casa de la Cultura, lo que deriva en que si la Comisión considera que el artículo 140 debió ser aplicado, entonces no hacía falta una definición de la fórmula, por cuanto el texto normativo de dicho artículo ya contiene la fórmula, lo que conlleva a que no pude incurrir en un incumplimiento de algo que ya se cumplió. Luego de su intervención se retiró de inmediato, alegando que tenía una cita médica programada. De su parte, los interpelantes del juicio, Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret, argumentaron que en las dos comisiones en donde se analizó el tema, se concluyó en que se inobservó la Ley de Cultura por centralizar los recursos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión únicamente en Quito, con lo que se afectó a los núcleos provinciales. Públicamente admitió ante la Comisión de Educación, aquí ante este pleno, que es un fiel defensor de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que las normas iban en contraposición a los intereses de esa matriz. Decía el exministro Pérez Torres, la matriz es la madre, decía. Aquí se está pretendiendo sostener ciertos privilegios, ciertas canonjías propias del centralismo. Y también se pretende mantener ciertas cuotas doradas de la burocracia y el status quo de un minúsculo grupo de personas en desmedro de las grandes mayorías y sobre todo en desmedro del desarrollo cultural. Los legisladores mocionaron que se dé paso a la censura y que se remita el expediente a la Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional de Competencias y al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la misma no prosperó, pues únicamente 59 legisladores respaldaron la moción. Para censurarlo se requerían al menos 91 votos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los legisladores Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, esta vez por un supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de octubre pasado. La solicitud deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Fiscalización para su análisis. De 3 causales comprende esta solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. El primero es por uso de bombas lacrimógenas caducadas, el segundo por el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria, y el tercero por convocar tardíamente al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Los proponentes son Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. El asambleísta Gómez dice que este juicio es por el no actuar de la ministra durante las manifestaciones de octubre. Hemos presentado un nuevo proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por su incumplimiento de funciones y abusos durante las protestas del mes de octubre. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, indica que si este pedido de juicio político es remitido a su comisión, se deberá dar el tratamiento correspondiente, como se lo hizo con la anterior solicitud para la misma funcionaria. Me parece que además el juicio político permite transparentar la información que ha sido denunciada y obviamente solo dentro del proceso, una vez que se presentan las pruebas de cargo y descargo y que la comisión empieza a valorar las pruebas, es donde se puede determinar. 49 firmas de apoyo tiene este pedido de juicio. El asambleísta César Ron es uno de los firmantes. Sin embargo, explica que es necesario escuchar a las partes y así tomar una decisión. Pero lo más importante de todo esto es que en las pruebas de cargo y descargo los ecuatorianos podamos conocer qué es lo que está pasando en el país. Mientras que Guillermo Celi dice que el Parlamento debe ejercer su rol de control político, pero también potenciar el trabajo en la aprobación de leyes que beneficien a los ecuatorianos. Pero lo importante es darle una respuesta a los ciudadanos, a los ecuatorianos, empleo y emprendimiento. Eso es lo que requiere la gente. Lo otro vamos a analizarlo, como siempre lo hacemos, con
el bloque legislativo y daremos nuestros conocimientos, nuestras resoluciones en los próximos días. Si el pedido prospera y es remitido a la Comisión de Fiscalización, esta sería la segunda vez que esta funcionaria atraviesa un proceso de juicio político. El anterior fue en diciembre, propuesto por los mismos 3 asambleístas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y con el fin de recabar nuevos insumos para sustanciar el informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió a Carlos Coloma y a Manuel Pérez, representantes de la Corporación Internacional de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación, para que entreguen las pruebas de oficio solicitadas por la comisión. Coloma y Pérez explicaron que Atamaínt conocía de las denuncias en contra de un funcionario del CNE acusado de varios delitos. Indicaron que la presidenta del Consejo Nacional Electoral no actuó de forma prolija frente a las denuncias de actos de corrupción cometidos supuestamente por el señor Luis Loyo. Estamos buscando en ese aspecto la transparencia, estamos buscando unos mejores días en democracia para el país, que estamos buscando erradicar la corrupción. Ojalá que un día no muy lejano tomemos conciencia como asambleístas, como ecuatorianos que somos, y en ese aspecto podamos encaminar un mejor futuro para el país en beneficio del bien común. A más de haber sido denunciado en su oportunidad por el consejero Luis Verde Soto, la señora Diana Atamaínt no actuó en su oportunidad. Tenemos la documentación que vamos a hacerles la entrega a ustedes. No tomó acción inmediata cuando se denunció que 34 juicios tenía este funcionario. Y sin embargo, en uno de los operativos que hace la Policía Nacional con la Fiscalía, se le toma detenido a este señor, quien se declara culpable del tráfico de influencias. Con 11 votos afirmativos, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe no vinculante sobre el veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. La Comisión decidió ratificarse en 10 de las 18 observaciones formuladas por el presidente de la República. 10 ratificaciones y 8 allanamientos al veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia aprobó la Comisión de Justicia. Jimena Peña, presidenta de esta mesa, explicó cuáles son los artículos en los que se ratifican. También nos estamos ratificando en los temas que tienen que ver con el voto en el exterior, nos estamos ratificando en la imposibilidad de que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, puedan ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros temas. Y sobre los que acogen la sugerencia del Ejecutivo, comenta el asambleísta Lourdes Cuesta. Que es que quienes quieran acceder a una reelección, no hablemos solo de asamblea, sino de cualquier funcionario de elección popular, deba pedir una licencia sin sueldo desde el momento del inicio de la campaña. Otro de los artículos que generó debate fue el 150, que el Ejecutivo vetó pese a que este no estuvo considerado por el Pleno. Para evitar la inconstitucionalidad, la Comisión decidió ratificarse. Sin embargo, el asambleísta Héctor Muñoz cree que esta práctica debe corregirse para evitar el estancamiento en la aprobación de reformas y proyectos. Me parece que se volvieron a evidenciar problemas por parte del Ejecutivo en el envío de los vetos. Lo que nos toca hacer en algunos temas es tratar de ver cuál es la mejor forma de que pueda tener coherencia en las normas respecto a lo que haya aprobado la Asamblea con las posiciones que tiene el Ejecutivo. La presidenta de la comisión declaró que el próximo martes este informe será puesto a conocimiento del Pleno para su votación y puesta en vigencia. De acuerdo a lo que ha dicho el presidente Litardo, esto se colocaría en la agenda del Pleno del día martes. Para ratificarse se necesitan de 91 voluntades y para allanarse las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y cambiamos de tema, amigos, para contarles que en la Asamblea Nacional se presentó oficialmente el Observatorio de la Seguridad Social de Iniciativa Ciudadana. Entre sus prioridades está el análisis de la Ley de Seguridad Social tramitada al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el seguimiento al pago de jubilaciones y una revisión al sistema de inversiones.
El Observatorio de la Seguridad Social nació en abril del 2019 como iniciativa ciudadana, con el propósito de ser un puente entre los afiliados y las instituciones, de manera que se construyan en conjunto propuestas normativas que permitan mejorar el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este jueves se formalizó su creación con el apoyo directo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su titular, Cristian Cruz, resaltó estas iniciativas que dijo van de la mano en la lucha contra la corrupción. Porque la ciudadanía es parte de este proceso vital. Tienen el deber y la obligación de vincularse directamente, no solamente desde las calles, sobre todo con acciones positivas. Aquí debemos de entender que no hay competencias entre instituciones. Aquí debemos de entender que debemos unirnos y transformar el país en función de la transparencia. Entre sus objetivos está proponer cambios a la Ley de Seguridad Social tramitada al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, así como también de un sistema de salud pública para los afiliados, hacer un seguimiento a los procesos de pago de las jubilaciones, además de revisar el sistema de inversiones que garantice la liquidez para el futuro económico institucional. César Rodríguez es coordinador general del observatorio. Elaborar diagnósticos, informes, reportes con independencia y criterios técnicos con la finalidad de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Y qué política pública vamos a impulsar? Revisando la política pública de la seguridad social. En este acto de presentación del nuevo organismo se entregaron las credenciales a los miembros del Observatorio de Seguridad Social. Prevén una visita permanente a la Asamblea Nacional en el marco del tratamiento de las reformas en la materia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente para conocer a detalle cuáles son estos objetivos y el trabajo como tal que desarrollará el Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social que fue presentado en esta jornada, vamos a dialogar hoy en nuestro segmento de entrevistas con Aldemar Pérez. Aldemar Pérez, ingeniero industrial, asesor empresarial, activista social y político, subcoordinador del Observatorio de la Seguridad Social del Ecuador. Ingeniero, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vimos precisamente en esta jornada, hoy en la Asamblea Nacional se hizo ya la presentación oficial de este Observatorio Ciudadano, que nace a partir de ¿qué? Nace a partir de la necesidad de intervenir de manera casi que urgente en la toma de decisiones, empezando por la planificación de todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad social que asiste a un gran porcentaje de la población de ecuatorianos, alrededor de 3.500.000 a 3.800.000 afiliados, que en este momento están soportando todo el peso de la crisis, de un mal manejo de la institución, que ha sido regentada por el Estado desde hace mucho rato y que, como es común verlo a diario, en las quejas de la ciudadanía por la deficiente prestación de servicios, tanto en atención médica, y si en cualquier momento logran conseguir la atención médica, no hay las medicinas para atender la necesidad de cura de sus enfermedades. Y también es común ver el caso de los jubilados, hasta llegar el caso de desangrarse por falta de una adecuada pensión, si no es por atraso en el pago de estas. ¿Hechos que surgen a partir de una falta de planificación sostienen ustedes? Indudablemente, una falta de planificación y una metida de las manos de parte del Estado en el manejo de la institución. Precisamente en el análisis previo que ustedes han podido realizar, asumo yo, ¿cuál es el balance que se hace respecto del manejo de la seguridad social en nuestro país? El balance que tenemos pues no puede ser más negativo, ¿no? Es un balance que arroja una crisis que ya estamos padeciendo y de pronto una amenaza hasta de liquidación
de la institución primaria o primogénita de la seguridad social en el Ecuador, hablando específicamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Esto podría ocurrir? Puede ocurrir efectivamente porque el principal deudor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el Estado, no viene honrando los compromisos. Tenemos casos de Ripley, estimada periodista. Todos hemos sido testigos y con un poquito de asombro de las declaraciones que reconocemos honestas, pero que alarman de parte del presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, cuando en algunos canales, a renglón seguido o a días seguidos, mencionó e informó, ¿sí?, de que el Estado escasamente cumplió con el 28% en su obligación constitucional, ¿cierto?, de proveer el 40% de los fondos para la prestación de las pensiones de los jubilados. ¿Cómo zanjar este hecho? Antes de contestarle cómo zanjar ese hecho, quiero hacer notar de la gravedad de las declaraciones del presidente del Consejo Directivo. En la inconstitucionalidad parcial, ¿sí?, que se hizo en lo referente a la eliminación del pago del 40% por parte del Estado en el gobierno del presidente Correa, en esa inconstitucionalidad parcial, la Corte Constitucional volvió, ¿sí?, a recaer, a dejarle caer sobre la responsabilidad del Estado el pago del 40% y mandatariamente dijo, ¿sí?, que es obligación del Estado, es obligatorio presupuestar el pago de esta obligación. Cosa curiosa cuando el presidente del Consejo Directivo, Paul Granda, nos dice a nosotros, ¿cierto?, le dice al pueblo ecuatoriano de que el Estado solamente cumplió con el 28%, la primera pregunta que cabría es si efectivamente el Estado presupuestó, ¿sí?, en la proforma presupuestaria que fue aprobada en el 2018 por esta Asamblea, ¿sí?, y que tenía vigencia para 2019, si presupuestó la totalidad del pago del 40%, porque de lo que nosotros tenemos información, el IES, a través de sus administradores, le indicó y le requirió al Estado el pago de un monto muy superior a lo que el Estado presupuestó. Y si eso es así, el Estado violó la Constitución. El ministro de Finanzas, en su debido momento, ¿sí?, desacató una resolución de la Corte Constitucional y todos sabemos lo que eso significa. Significa, primero que todo, la posibilidad de que sea llamado a un juicio político por la Asamblea y que desde el punto de vista penal se coloquen o se interpongan acciones por desacato a la autoridad constitucional. Desde la participación ciudadana como tal, ustedes que ahora integran este observatorio ciudadano, ¿tuvieron la oportunidad en su momento de dialogar con las autoridades para expresar la preocupación por este tema? En forma individual y, digámoslo así, que no dentro del contexto del observatorio, porque el observatorio pues apenas tuvo su nacimiento público el día de hoy. Así es. Sí hemos manifestado, en mi caso personal, al director general, la preocupación ¿Cuál ha sido la sobre respuesta? este tema. La respuesta es que nadie quiere conflictuarse con el Estado, esa es la mejor respuesta, ¿no? Y tenemos el concepto de que el Estado, al fin y al cabo, debe, pero paga en cualquier momento, pero no puede seguirse permitiendo, en el caso de la seguridad social, que se estén dando este tipo de disquisiciones, porque en este momento se está hablando de déficit actuarial, se está hablando de que el Seguro Social podría tener vida si es que el Estado cumple con el pago del 40%, que por ley le manda a cubrir o ayudar para financiar el pago de las pensiones. Entonces se dice que tendría vida hasta el año 2050-2052 y con un déficit de 4.000 millones de dólares.
pero lo que no se tiene en cuenta para calcular el déficit son las obligaciones contraídas con el Estado. Y no sé si tendremos tiempo para referirnos a una de ellas. ¿Qué sería? Por favor, desarrollemos. Sí, en el gobierno del presidente Correa, que se jactó de que ese es el único gobierno que había pagado las obligaciones con el Estado y la deuda con el Estado, la deuda con el Estado se liquidó de una manera, por decirlo lo menos, desastrosa para los intereses del Seguro Social y de sus afiliados. Se liquidó aplicando la ley Trole a 25.000 sucres por cada dólar que el Estado le debía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo grave de todo esto es que el Estado era deudor, ¿sí?, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el gobierno del presidente León Febres Cordero, cuando el dólar tenía un valor aproximado de 100 sucres. Y todo, ¿sí?, se dolarizó con dólar de 25.000 sucres. Y graciosamente se ufanó el gobierno del presidente Correa de haber saldado la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 888 millones de dólares que pagó en 2 bondadosos cheques de 444 millones cada uno. Como compromiso complementario, ¿sí?, el gobierno dijo que asumía el déficit actuarial que se presentaba al momento, y que para eso se iba a enviar un proyecto de ley a la Asamblea que nunca se envió, ni se conformaron las comisiones adecuadas para calcular, ¿sí?, cuál era el déficit actuarial. Por lo tanto, decir en este momento que existe X o Y cantidad de déficit actuarial sin tener en cuenta de que existe un compromiso del gobierno del Estado ecuatoriano de cubrir un déficit actuarial hasta tal época, no nos refleja la verdadera realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de su fondo de pensiones. Sobre todo ello, entonces, es que radicará, si se quiere, el trabajo del observatorio en la medida en que entre las atribuciones que asumen está la elaboración de estos diagnósticos y los informes correspondientes, lo entiendo así. Será un tema de análisis, en efecto, como también, y lo decíamos en una nota precedente, este seguimiento y aportes a lo que ahora mismo se da en la Asamblea Nacional, el trámite de una ley de seguridad social, de las reformas de la ley de seguridad social. Sí, y precisamente sobre eso hemos dialogado en los últimos días ampliamente con la asambleísta Karina Arteaga, presidente de la Comisión de Trabajadores y de la Seguridad Social, para que se nos permita participar, ¿sí?, y aportar con nuestras ideas, de tal manera de que se pueda sacar una ley que contemple al menos posibilidades o alternativas de solución de todos los problemas o crisis que está atravesando la seguridad social en el Ecuador. Correcto. Hoy nacen como Observatorio de Seguridad Social y de aquí en más, ¿cuáles serán las primeras acciones de emprender? Las primeras acciones a emprender es recabar de las instituciones a observar, ¿sí?, toda la información necesaria que estamos evaluando para solicitarla, que nos permita, ¿sí?, elaborar un diagnóstico sin dejar de lado el averiguar cómo es que se ha manejado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social específicamente y qué es lo que nos ha conducido a la situación en que nos encontramos en este momento. Una vez hecha esa evaluación, nosotros propondremos medidas alternativas, entendiendo y empezando, porque ninguna medida alternativa puede empezar por sacrificar los intereses y por atentar contra los intereses de los afiliados, que son los únicos dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esto lo recalco, ¿por qué? Porque en el gobierno anterior, ¿sí?, y desde esta asamblea, algunos asambleístas no tuvieron ningún empacho en decir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no era de los afiliados, sino del Estado. Correcto, ingeniero. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido la presencia de Aldemar Pérez, subcoordinador del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social.
Y avanzamos con más noticias, amigos. Tras una reunión mantenida con integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud, el presidente de la Asamblea Nacional se comprometió a agendar la votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud para la próxima semana. La mesa legislativa planteará ante el Pleno que se voten por separado los artículos relativos al vientre subrogante y a la emergencia ginecobstétrica. Tenemos que votar el Código de la Salud. La gente está presionando el territorio. Fue el pedido reiterativo de los integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud en su primera sesión del año por la votación del proyecto de Código de Salud aún pendiente desde julio del 2019. El legislador Ángel Simalesa adelantó los compromisos que ya se concretaron con el presidente de la Asamblea. Que entrará posiblemente el jueves a debate. Yo tengo ligeras esperanzas de aquello porque ya han existido otros compromisos en sesiones anteriores, inclusive el año anterior, y no se ha cumplido. Esperamos que esto vaya a ocurrir. Según el legislador, existían dudas sobre si contarían con los votos para la aprobación de la norma ante el Pleno, lo que fue desmentido por Simalesa, ya que han mantenido reuniones permanentes con los jefes de las bancadas para definir el método de votación. Existe acuerdo y consenso con todas las bancadas, con unos que se vote en forma integral, total, y con otros que se exceptúen ciertos artículos, como por ejemplo el vientre subrogante, otras bancadas que se exceptúe el artículo que tiene que ver con emergencia ginecobstétrica. Con respecto a los nudos críticos del proyecto, ya han sido saldados, aclaró Simalesa. Diría que se solucionaron todos los nudos críticos, a excepción del vientre subrogante, que es muy probable que se vote en forma independiente. Al proyecto de Código de Salud, la mesa legislativa tiene en agenda varias propuestas para este año. Tenemos pendiente la reforma a la Ley de Discapacidades. Ello ya fue tratado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos en el proceso de elaboración del informe para segundo debate. Y también estamos en el proceso de elaboración del informe para primer debate de la Ley del Deporte. Cada una de estas leyes, en el caso de la Ley del Deporte tenemos cerca de 9 proyectos presentados. En el caso de la Ley de Discapacidades tenemos 10 proyectos presentados. La Comisión del Derecho a la Salud también tiene en agenda la visita a territorio a la provincia de Bolívar. El legislador Fafo Gavilanes denunció a la mesa que desde hace 2 años no estaría funcionando un hospital de hemodiálisis, uno de los más completos de la zona centro del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuaychiga yukuna yukunchi yami kaypikanchi kasna kaychishi kikinkunawan kasna willaykunata kichashimipi riksichingapak machi Belki Sánchez aychishi willaykunawan kaypikallarinchik. Sesión Consejo de Administración Legislativa kunan punja ima mika ima mayakta tandanaku yuku ima pika shuhatun rimanakuita apukuna charirka kaypimi imashina yakashna kay nya tauka apukuna kayajik punja kunamanta Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía, apukuna ima mikashna kay México yakta ima pikunan kay punja kuna ima kakausakun paikuna pakashna llankay kulki imata ñam mana hapichunmi kutinpash arinirka kuna shinallati kashna kay hatun chimbapuray kuna imataka kay yallik sasikilla ishkichunga pichka punja imapimi ña arinirkanchik chayllatatemi kutinpash rikurkanchik nishpami willachirka. Raúl Pérez Kaina punja kaina chishi ima mika imama yakta tandanakuy uku ima pika kañaupa ministro de Cultura Raúl Pérez Runa Apug imata kay pikashna kay juicio político ñawinchi imata ñaupagman aparka kuna. Shinallati kay hatun imashina la llankashka imata rikuchishka kipami paykunaka nirka apukunaka kashna kamachikuna imata paktashpa rikushka shinam rikurin nishpa. Shinapash kashna ña yuyay paktarina pak apushita ima pika kashna ayabuana china ima paka mana pakta apushita ikuna charir kachon. Juicio político María Paula Romo, Shinayati Kai Kutinpash Kutinmi Kashna Kai, ministra de Gobierno María Paula Romo, Warmi Imata Kai juicio político Ñawinchi Ima Mancaya Chinapaj Mañaita Chorashka Kuna. Kai Pica Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, Shinayati Amapola Naranjo, Apukuna Ima Mi Kashna Kai Huchachikuna Imata Kachorashka. Kai Pica Yaji Octubre, Guache Quilla Imapi, Imashina ya Kai Atirinaku Imapi Chimba Purashkata. Ya changapak rixingapak miñukunchika kaya chikunchi nishpami kaypika willachirka.
Veto Código Democracia, Shinayati, Kai Comisión de Justicia Mingarishka, Uko Imapimi, Kai Código de la Democracia, Hatun Kamachi, Musuyachina, Ayichinapa Kutin, Yaktapusha Kachashka Kilka Ima Takachaskishka Kona. Kai Pimi, Tauka Rikuchikuna Ima Tacharishka, Shinapas Kaitamiya, Yankashka Yarigrinchi, Imashina Yakasta Rikuchishka Konata. Ariningapak, Hapingapak, Mana Kashpaka Chayapitis Takingapak Nishpami, Huillachirka Kona. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. La Comisión de Relaciones Internacionales analiza los motivos de la renuncia del ex embajador en Washington, Francisco Carrión, y los sobrevuelos de aviones de Estados Unidos en nuestro territorio. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en esta mesa legislativa y nos amplía la información. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien explicó en primera instancia en su comparecencia el proceso de salida de los 3 asambleístas de la Revolución Ciudadana hacia México. Ahí dijo que fue la embajada de ese país quien solicitó al Ecuador se dé ya sea el salvoconducto o se brinden las garantías necesarias para que ellos puedan salir del país con todas las seguridades. Dijo que al tener convenios firmados con este país, era una obligación del país realizar este procedimiento. Se encontró que las personas a las cuales México estaba pidiendo, digamos, autorización para salir del país, no tenían ningún requerimiento que les impidiera su salida libre del territorio ecuatoriano. No tenían tampoco, por supuesto, prohibición legal de salida del país. Explicando a las autoridades mexicanas que no había ningún impedimento, les otorgó no un salvoconducto porque eso no correspondía, pero sí las garantías para que salieran del país. Otro tema que constaba en la agenda de la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales era precisamente conocer de parte del ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, el motivo de su renuncia. Sin embargo, él a través de su cuenta de Twitter explicó que no había sido convocado por esta comisión. Este hecho fue anunciado por uno de los legisladores de la Revolución Ciudadana, Augusto Espinosa, quien tras dar a conocer esta decisión se retiró junto con sus colegas de la comisión del órgano parlamentario. Sin embargo, el canciller José Valencia también se ha referido a este tema. Ahí dijo, por ejemplo, que fue a mediados de diciembre que se anunció de manera verbal que se le pedía la renuncia a este cargo. Por otra parte, también habló sobre los convenios que tiene Ecuador con otros países, entre ellos Estados Unidos, para combatir el narcotráfico. Por ello aseguró que los sobrevuelos con aviones de esos países están totalmente ilegalmente tramitados. Ahí dijo que aproximadamente se han realizado entre el 2018, 2019 y 2020 53 solicitudes de sobrevuelo, de las cuales únicamente 3 han sido canceladas de maneras técnicas. Ahí explicó los detalles sobre los que se realizan estos sobrevuelos. Prende sobrevuelos de aviones radar tipo P-3, Orion P-3 o AWAC o similares. El calendario, aproximadamente vuelan una vez al mes y es aleatorio. A veces hay más de un vuelo diario y a veces los permisos de sobrevuelo de cada uno de ellos se canalizan de conformidad con la legislación ecuatoriana, el Código Aeronáutico, a través de los canales oficiales diplomáticos. El personal de las Fuerzas Armadas y la Policía viaja dentro de cada vuelo. La sesión también está convocado el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien espera que concluya la intervención del canciller para dar también su testimonio sobre este tema. Es lo que les podemos informar desde la Comisión de Relaciones Internacionales. Una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y les contamos que este jueves el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó al presidente de la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Esta iniciativa pretende actualizar la normativa vigente para que cumpla con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Asamblea Nacional es el resultado de un trabajo en conjunto de esta cartera de Estado con organizaciones de la sociedad civil y pensada en garantizar y proteger los derechos de este grupo prioritario del país. Así lo dijo Iván Granda, titular del MIES. Es que esta acción y esta conformación y esta articulación de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tiene que estar enmarcada en un proceso participativo, en donde los niños hagan escuchar su voz. Una de estas organizaciones es Pacto por la Niñez y Adolescencia. Manuel Martínez, el director, dice que si bien el Código de 2003, que actualmente está en vigencia, fue construido con responsabilidad, es oportuno actualizar la norma. Justamente orientado a establecer nuevas normas que permitan que los derechos de ustedes, niños y niñas, que los mecanismos de protección de ustedes en las escuelas, en los centros de salud, en la familia, en los barrios, en los parques, realmente les protejan de manera adecuada. Criterio compartido por Sara Oviedo, representante de organizaciones de la sociedad civil. Ella dice que para aterrizar en estas propuestas, el Consejo Nacional para la Igualdad se reunió con todos los sectores involucrados en la niñez. De acuerdo con lo que nuestros niños son en este país y en cualquier sociedad, son lo más importante. Los intereses políticos no es lo más importante en una sociedad. Son los niños, en los niños se está definiendo otro tipo de sociedad que queremos. Entregado el documento al presidente del Parlamento, César Litardo mencionó que se dará el trámite pertinente con celeridad, pues el primer poder del Estado está comprometido con este sector del país. En base a eso, la Asamblea Nacional ha hecho varias acciones en torno a poder generar estos procesos. La primera es la creación de una comisión especial, una comisión que solamente se encarga de tratar estas reformas al Código de la Niñez. Hemos también hoy hecho en este evento, dado un paso importante. Este proyecto de ley será remitido a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia para que unifique las propuestas y las incorpore al proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y les contamos que la Comisión Ocasional de Tránsito analizó la propuesta planteada por los representantes de las plataformas digitales de movilidad para ser incluidas dentro de las reformas a la Ley de Tránsito. Esta mesa no tiene un acuerdo sobre dicha iniciativa. La discusión para regularizar el trabajo de las plataformas digitales de movilidad parece confusa en la Comisión de Tránsito. El último martes, los representantes de Cabify en Ecuador presentaron una propuesta para que su labor esté normada por la Ley de Tránsito. Fafo Gavilanes, presidente de la Mesa Legislativa, cree que debe fortalecerse a las cooperativas de transporte. Yo más bien creo que el gremio amarillo debe ser parte de estas plataformas tecnológicas para brindar ese servicio complementando la formalidad y complementando lo que significa el uso tecnológico. Freddy Alarcón es más radical. Señala que por norma legal, solo la modalidad de transporte comercial tiene fin de lucro. Prácticamente es ilegal porque lo están haciendo de manera fraudulenta al margen de la ley de tránsito. La ley de tránsito es muy clara. ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacer servicio comercial? Quienes están cooperados, pertenecen a una operadora, tienen carros homologados, tienen un contrato de operaciones y tienen licencia profesional de conducir. Artículo 57 de la ley es clarísimo. Durante el debate en la comisión, los argumentos giraron alrededor de las fuentes de empleo que generan las plataformas digitales de movilidad, así como los tributos, de acuerdo a la Ley de Simplificación Tributaria. Si estamos generalizando que es para despacho y gestión de vehículos, el universo es completo, es todo. Pero también facilitemos para que si una persona cumple con los requisitos, pónganle todos los requisitos que quieran. ¿Quieren ser más duros? Vean, pónganles la licencia profesional. Pónganles que el vehículo sea más nuevo. Pónganles que en 3-4 años los prestadores de ese servicio solamente puedan hacerlo con transporte eléctrico. Pero ahí generemos la competencia, pues. O sea, no estemos nosotros al servicio de los monopolios. Eso no es correcto. Entre los comisionados no hubo consenso.
El presidente de la comisión ordenó al equipo técnico de la mesa para que recoja las observaciones y plantee un texto alternativo, mismo que será sometido a votación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. La discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional sería la próxima semana. Con 10 votos, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. Los comisionados retomaron su trabajo con la revisión del articulado tras la primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, todos los sectores tienen derecho a modernizarse. ¿Qué pasa con el sector artesanal? Pero esta es una discusión que todavía está, diríamos, está el debate. Con la propuesta, a puertas de su discusión en el seno del Legislativo, se espera que la Unión Europea levante la amonestación impuesta al Ecuador en el 2019, explicó la asambleísta Mercedes Serrano. También hemos recibido representantes de la Comunidad Europea para que expliquen y nos digan cuáles son sus requerimientos. Esto no es someternos a un mercado, simplemente es poder entregar un mejor producto y cumplir con los requisitos que requiere la Comunidad Europea. Por lo tanto, debería la Comunidad Europea ya levantar la alerta de la tarjeta amarilla. El texto define la actividad de pesca artesanal de la industrial, así como las 8 millas náuticas permitidas para la pesca artesanal. Además, con las 8 millas que se está dando para lo que es la pesca artesanal, ya está, era de la opinión que se dé 12 millas, porque entre las 8 y las 12, que es mar continental, que están los pescadores grandes, no existe ninguna relación de pesca. Pero obviamente el artículo está estructurado de tal manera de que en un principio son 8 millas, que es lo que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás, ¿verdad? El segundo debate del proyecto de ley de pesca en el Pleno de la Asamblea Nacional se daría la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De manera unánime, con 8 asambleístas presentes, la Comisión de Educación aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de alimentación escolar. El documento deberá ser remitido a la Presidencia y en lo posterior ser debatido y aprobado en el Pleno. Tras procesar las observaciones de varias instituciones, la Comisión de Educación aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de alimentación escolar de iniciativa del asambleísta Mauricio Proaño. Una propuesta que mantiene una triangulación entre educación, salud y agricultura. Tenemos un órgano rector que es el Ministerio de Educación, que es el que administra los centros de educación y tiene que enlazarse con el Ministerio de Salud para cuidar de la inocuidad y de la calidad del alimento y juntarse con agricultura al que le dan el volumen que necesitan, la calidad que necesitan. La idea es que los niños y adolescentes que acudan a escuelas y colegios fiscales y fiscomisionales reciban una alimentación escolar de calidad de manera obligatoria todos los días y así combatir problemas de desnutrición y mala alimentación. Malnutrición, tanto a veces en el tema de desnutrición como el problema de malnutrición es obesidad y sobrepeso. Esto se acarrea, hay un estudio que el Ecuador pierde por no cuidar estos temas $4.200 millones al año. Con un programa que cueste unos 300, 400 millones de dólares, puede evitarse ese gasto. En el documento se incorporó también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que sean los gobiernos autónomos los que garanticen la llegada de alimentos de calidad a las instituciones. Consideramos que los líderes locales, que son los alcaldes, las juntas parroquiales, deberán involucrarse en que se garantice la entrega de un alimento escolar de calidad. Previo a la aprobación del informe, la mesa legislativa escuchó las observaciones de Dimitri Mamay, director de la Oficina de Alimentación para el Desarrollo, quien expuso ante los comisionados la importancia de contar con planes de alimentación escolar, los beneficios para la economía del Estado si se brindan alimentos de calidad. 168 millones de niños en 169 países están recibiendo alimentos en las escuelas. Y la alimentación escolar, yo paso un poquito de tiempo en esto porque está demostrado que por cada dólar que se invierte en un programa de alimentación escolar, mínimo $3 permean en la economía. El proyecto deberá ser remitido a la Presidencia de la Asamblea para que en lo posterior sea debatido y aprobado en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El tratamiento del proyecto de ley para la reducción, racionalización, reutilización y reciclaje de plásticos será una de las prioridades en la agenda de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea en este 2020. Los legisladores plantean otorgarle competencias a los gobiernos autónomos para que impulsen proyectos ambientales ligados a la disminución del uso de plásticos.
El trabajo al interior de la Comisión de Desarrollo Económico para este 2020 arrancó con la continuación del análisis del proyecto de ley para la racionalización, reutilización y reciclaje de plásticos. La iniciativa busca la eliminación progresiva de desechos de plásticos en todo el país, como alternativa para reducir la contaminación ambiental. Durante su tratamiento surgieron varias propuestas, una de ellas, otorgarle a los gobiernos autónomos descentralizados competencias a fin de que impulsen proyectos para el cuidado ambiental. Fernando Burbano es integrante de la mesa. Que promuevan el emprendimiento para el reciclaje del plástico, porque la única manera también de frenar la acumulación de basura plástica en el país es lograr favorecer las industrias circulares en torno al plástico. A la par de ello, también se prevé incentivos para los nuevos proyectos ambientales. Es poner incentivos, en primer lugar, a los gobiernos autónomos descentralizados para que de manera mancomunada puedan hacer proyectos de manejo de desechos sólidos. En un siguiente tema que consta como parte de la agenda de trabajo para este año, será el proyecto de reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Los legisladores consideran urgente analizar los costos de las tarifas y lo aprobado por el Pleno en junio pasado sobre el sistema eléctrico para el sector rural. Pero ahora, esta asamblea, mi planteamiento fue aprobado y publicado en el registro oficial 514 de 21 de junio de 2019 para bajar la tarifa eléctrica al sector rural. Le corresponde al gobierno y obviamente al Arconel proceder de manera inmediata en estas acciones que son en favor de cuidar el bolsillo de los ecuatorianos, en particular del sector rural. Tarifas diferenciadas en ciertos momentos para el sector industrial. Y miren ustedes que se cometió una gran inequidad con ciertas provincias pequeñas hace algunos años. La Comisión de Desarrollo Económico alista un cronograma de comisiones generales para el tratamiento de todos los temas pendientes, además de las visitas a territorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Chinamikan ayukuna ñukunchik astawan willay-kunawan kikinpa wasiman chamukunchik. Relaciones internacionales mingarishka pillanka kapukkuna imapish astawan kay kutin imaka llankashpa katikunkunami kay ñawpa embajador Washington llaqta imapi Francisco Carrión imashina kashna llankaymanta shukshishka imatami ñukunchik kataripana tamashkakunchik ninmi. Chaypakmi kashna kay imashina llakay mañaykuna paktaykuna imata kaypika rikuchina riksichina kan nishpami willachirka kunam. Código de la Niñez, Chinayati kay hatun kamachi ruraypi pasastawan llankashpa katikunkunami kay kutin imami imashina kay hatun llankaykuna llankay-wasi kay Ministerio de Inclusión Económica y Social hatun tandanaku imamanta pishkaypi willaykunata chayachinaman shamurkakuna paykunami imashina kashna kay kamachi wawakuna pajaynikunata ñawpaman katinkapak paykunapa kawsayta alli ukllashpa wiñachinkapakmi yanapanga nishpami riksichirka kunam. Shokta willay picharinchi mashikuna kay ley de pesca. Kay Comisión de Soberanía Alimentaria mingarishka uku ima pipa shankashpa katikunkunami kay kutin imaka kay ley de pesca kamachi allichina kilka imata. Chinayati kay hatun kamachi ima kanyami apukuna ishkayniki rimanakuypi riksinapak, arininapak, mananinapak ñukunchik allichikunchik. Chinayati kay shamu junkaykuna imapimi ñakashna kay kamachi imataka rimanakushun nishpami willachirka kunam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en más noticias, amigos, el Ecuador emitió el primer bono soberano para la construcción de viviendas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La emisión del bono se da en el marco de los acuerdos del gobierno central con organismos financieros internacionales, según informó el Ejecutivo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que la emisión fue por $400 millones a 15 años plazo y a una tasa de interés del 7,25%. La operación servirá para que el sistema financiero genere más de 24.000 créditos hipotecarios como parte del programa Casa para Todos. Según Martínez, con el bono los bancos podrán entregar préstamos hipotecarios a la tasa de interés preferencial del 4,99%. Nos va a permitir este bono social entregar créditos a más de 20.000 familias ecuatorianas a una tasa del 4,99% y a un plazo de 25 años.
El apoyo del sector de la construcción y del sistema financiero son vitales para lograr este gran proyecto a nivel nacional, pero sobre todo nos garantiza muchos recursos para mejorar la vida de los ecuatorianos. Estamos confiados de que estamos trazando una ruta correcta hacia la prosperidad y mejorar las condiciones de las personas que menos recursos tienen. Cambiamos totalmente de tema, amigos. Atención con lo siguiente, porque la radio de la Asamblea Nacional llega a tu territorio. Este viernes 17 de enero estará en la parroquia Calderón de Quito con el espacio Voces de Nuestra Gente. Se trata de una iniciativa de micrófono abierto para las voces ciudadanas. De esta manera, invitados todos a participar en este espacio desde las 6 de la mañana en las calles Carapungo y Quitus. Agenda de actividades. Y de inmediato la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 17 de enero del 2020. A las 8:30 o a partir de las 8:30 sesionará la Comisión de Gobiernos Autónomos. Entre los temas a tratar consta el análisis de las acciones a desarrollar para examinar el cumplimiento de las competencias asignadas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a los GAT, por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. También el análisis de la solicitud para la comparecencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas en relación a la construcción y finalización del Centro Binacional de Atención Fronteriza Macará-Latina y sobre la reconstrucción de la carretera Macará-Saucillo. La Comisión de Gobiernos Autónomos sesionará en el auditorio SPAE del campus Las Peñas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en la ciudad de Guayaquil. Agenda a partir de las 8:30 de esta mesa parlamentaria. Así concluye esta emisión de noticias. Gracias a todos por habernos acompañado en este espacio de noticias. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.